Seguimos en ADN hablando del futuro del trabajo. Richard Reed mencionaba varias veces el tema de la educación. Tenemos una nota vinculada con eso. Hablamos con Javier Lacida, él es docente y miembro de EDUI 21. Le preguntamos si le parecía que la educación uruguaya se estaba preparando para esto, o mejor dicho, si está preparando a los estudiantes para este nuevo mundo, ¿no? Esto nos decía. La sociedad se ha ido preparando y la educación técnica se han ido preparando, pero no toda la educación. Globalmente yo diría tenemos muchas dificultades para, primero, que el sistema se entere, dialogue, interactúe e incorpore esa información. Ni que hablar de reformas más audaces como por ejemplo la reforma inglesa, que hace pocos años incorporó la programación en los primeros años de primaria. Avanzamos muchísimo incorporando tecnología a la educación, en donde hemos dado escasísimos pasos y donde estamos muy atrasados en términos comparados es en los programas. Son programas de mala calidad técnica pensando en el mundo del trabajo y son de mala calidad pedagógica. Lo que necesitamos es un conjunto de competencias. Primero, saber leer, saber escribir, saber expresarse verbalmente, tener competencias digitales, trabajadores que, por ejemplo, tengan también inteligencia con respecto a sus emociones. Son competencias que el sistema educativo uruguayo ni siquiera las tiene formuladas. Yo diría, la educación del siglo XXI es una educación que no solo educa cabezas, sino que se preocupa de educar personas. Es un esfuerzo que el sistema educativo uruguayo tiene toda la capacidad de hacerlo, necesita la voluntad y la organización, porque esto requiere repensar la manera de funcionar los centros educativos. Secundaria no mira al mundo del trabajo y además los que van a la universidad también necesitan determinadas capacidades para poder ingresar al mundo del trabajo. Juan Manuel, en todas estas investigaciones que vos lees, que haces, todos estos papers a los que tenés acceso porque sos un investigador, ¿qué dicen sobre el tema de la investigación? ¿Qué dice Alemania, que vos siempre lo ponés como ejemplo de los millones que ha invertido para modificar el rumbo, ¿no? ¿Qué dicen de la educación? Bueno, en primer lugar, la educación siempre es uno de los componentes de cualquier programa de tecnificación. No hay programa, la tecnificación no es poner máquinas, no es solamente cambiar la organización del trabajo. Si no hay la persona ni la capacitación de la persona para que opere en esa nueva realidad, que ya digo, son nuevas máquinas, es nueva organización. Hoy en Alemania los trabajadores están compartiendo con los robots la línea de producción. Esto es algo totalmente nuevo, en la historia es totalmente nuevo, ¿no? Siempre había y esto supone capacitación. Ahora, lo que sí es una constante histórica es que la educación va siempre por detrás de los cambios. Se adapta a los cambios, pero no los antecede. Porque una explicación, no justificándola, pero sí tratando de entenderla. Si no existe una demanda de capacitación X talmente formalizada, es muy difícil capacitar tanto porque haya alguien que haga un curso como que haya alguien voluntario en hacerlo cuando no va a trabajar, porque esa demanda no está formalizada. Y lo junto esto con lo que decía Xiao en el libro que presentó de la Cuarta Revolución Industrial en Davos en el 2016, que decía que la mayoría de los trabajos que se van a pedir en los siguientes años todavía no existen hoy. Entonces, mal puede haber una capacitación para esos trabajos. Ahora, lo que yo creo es que, como ha pasado otra vez en la historia, es claramente, y ahí es correcto lo que plantea Lacida y lo que plantea Richard Reed, está claro que la educación tiene que ser flexible. Porque si bien no se sabe, por ejemplo, qué tipo de formación de conocimientos específicos tiene que tener, sí se sabe habilidades que tiene que tener. Por ejemplo, un trabajador del futuro, diría más un trabajador y un ingeniero del futuro, tiene que saber trabajar en equipo, tiene que saber tener
sintonía con los otros, tener lo que se llama habilidades sociales, porque no va a haber solamente el trabajo del ingeniero, sino que probablemente el ingeniero va a tener que trabajar con un sociólogo, con un economista, con un tecnólogo, con lo cual tiene que tener lo que se llaman habilidades blandas, que no son las tradicionales de la formación profesional. La formación tradicional en general eran de oficios, o sea, el electricista, el mecánico, el soldador, el constructor, era lo que formaban las SUTU de décadas atrás. Hoy todo eso se necesita también, pero además se necesita saber generar sintonía con otros trabajadores para efectuar cosas en conjunto. Pero el problema, Juan Manuel, es que la educación no está pudiendo responder a las necesidades de hoy, no de lo que se viene. Sí, sí. O sea, estamos todavía 2 pasos atrás, ¿no? Tenemos que ayornarnos al hoy para decir, bueno, empezamos de cero a pensar para adelante. Eso es lo que se plantea como terrible de la situación. Estamos de acuerdo. Ahora, si uno mira los programas y las materias, los cursos que da la UTEC, puede ver claramente que los componentes en los que capacita los van a necesitar muchos sectores económicos. La UTEC ha sido como una luz en la tiniebla, ¿no? Exactamente. Entonces, con lo cual digo, no es que esto no se hace nada ni no se puede hacer nada. Se puede hacer hasta cierto nivel, aunque yo creo que seguramente por un problema de rapidez en la necesidad de nuevas habilidades de los trabajadores, la formación profesional va a tener un rol en el vínculo con el trabajo probablemente superior a la educación formal. Aunque la educación formal, obviamente, cuanto más se haga coherente con la nueva capacitación, y estoy hablando de la educación formal tanto en primaria como en secundaria, como en la universidad. Claro, claro. Tendría que ser coherente con porque, como bien decía Grompone, vamos a una nueva sociedad, no solamente un nuevo trabajo, una nueva organización, hasta probablemente con nuevas instituciones de la propia sociedad. Digamos que, vos decís que yo te decía en el primer bloque, ¿no? Cuando decía Grompone, no sé, va a haber gente que no se va a poder adaptar, digamos. ¿Va a haber un nuevo tipo de marginado? Bueno, en el corto plazo no hay ninguna duda que hay empleos que van a perderse, sobre todo los trabajos rutinarios. ¿Por qué rutinarios? Porque la inteligencia artificial, al combinar datos con algoritmos, puede simular el pensamiento humano, con lo cual puede llegar a soluciones de trabajos en los cuales la solución final puede ser programada a partir de datos que tienen que ser procesables por una computadora y algoritmos para llegar a resultados. En el corto plazo, entonces, inevitablemente, esto ya lo está viendo el mercado de trabajo, está viendo la caída de este tipo de trabajos. Ahora, una parte yo creo que sin duda se va a poder reciclar. Ahora, esto significa que por un lado deberían existir políticas para el corto y mediano plazo que atienda a un desempleo aumentado por el cambio tecnológico. Esto me parece que es inevitable, en donde sea una combinación de políticas pasivas, o sea, ingresos especiales, como el seguro de desempleo, pero flexibilizado por el hecho de la causa factor tecnológico. Los seguros de desempleo se pueden adaptar para esto, incluso el nuestro tiene un artículo que prevé situaciones especiales como pueden ser estas, como se aplicaron ya en otros casos. Y tienen que haber, de parte de las pasivas, políticas activas, que son básicamente la capacitación, pero pueden haber algunas otras que ayuden el reingreso al mercado de trabajo. Estas son políticas que uno puede llamar compensatorias, pero que pueden dar resultados en el largo plazo. Ahora, el mundo está discutiendo otras cosas también, en todos lados. Se está rediscutiendo el cómputo de la jornada de trabajo. ¿Por qué?
porque el trabajo físico, el trabajo digamos, del trabajador presente es menos importante que en el pasado, porque el monitoreo de los procesos productivos se hacen con sensores en lo que se llama el Internet de las Cosas, que permite hasta hacer el control de calidad en tiempo real, un hecho insólito, que siempre se terminaba la producción y luego se hacía el control de calidad. Ahora el control de calidad se puede hacer al mismo tiempo que la producción, integrado todos los departamentos en una única cadena de valor. Entonces, el trabajador, digamos, ¿qué es lo que inevitablemente no se va a poder sustituir en el trabajador humano? Estoy diciendo un poco para ser más claro, sí. No robot. Sí. El que si sucede algo que no está programado como un posible error, tiene que ocurrir un humano a resolverlo. Ahora, esto lo puede hacer desde su casa, porque si aparece algo raro y la variable salta, le puede dar automáticamente una mensaje en su celular y que él venga. Ahora, formalmente no está trabajando porque está en su casa, pero está lo que se llama de guardia. Y esto es un trabajo absolutamente inevitable, y lo que dicen todos los ingenieros informáticos es que la programación de todas las cosas todavía está muy lejos de concretarse. Hay muchos aspectos variables, situaciones que cambian, situaciones no previstas, y todo esto va a requerir una intervención humana, por lo cual la jornada, el cómputo de lo que es la jornada y el horario de trabajo necesariamente va a variar porque cambió la naturaleza del trabajo. ¿Cómo van a cambiar las relaciones, ¿no? Y las discusiones entre trabajadores, empresarios y Estado? Nos vamos a una tanda y seguimos.